Es un problema típico en la pintura realista que perdamos tiempo buscando igualar los mismos colores de la sesión anterior. Hasta hace unos años ni siquiera sabía que podía premezclar y entubar mis propias escalas. Fue recién cuando estudié color con Graydon Parrish en Estados Unidos cuando aprendí que podía premezclar y entubar mis colores antes de empezar un cuadro, y desde entonces se volvió una parte imprescindible en mi proceso de trabajo. No pinto con guantes, pero sí los uso los días que mezclo pintura para entubar. Uso grandes cantidades y aunque no se hable mucho del tema, recuerden que la pintura es tóxica para la piel. Me gusta usar paletas amplias de vidrio para trabajar con mayor comodidad y precisión. En este caso estoy entubando una escala completa de valores para pintar la piel. Utilizo tres tamaños de pomo. Los más comunes son los de 60 y 45 mililitros. Sin embargo, mi favorito es el pomo chico. Los compro en China, son cajas de 1000 y aunque son muchos, vale la pena la inversión. Son más baratos y de muy buena calidad. Uso una espátula fina para introducir el color en el tubo y es importante golpearlo suavemente contra la mesa antes de cerrarlo para asegurarnos de que salga todo el aire. De esa manera el color no se oxida y no se seca dentro del pomo. No se olviden de nomenclar sus colores. Yo uso las notaciones de Munsell, pero pueden usar cualquier tipo de codificación que les resulte útil. Esta escala va a ser la columna vertebral para mi próximo cuadro de figura humana. El color de la piel es uno de los colores más complejos de preparar, ya que para cada valor pueden haber variaciones tonales y cromáticas. Esta es mi escala. Cada pomo ha quedado herméticamente cerrado, codificado y listo para usarse. Espero que este video les sirva para inspirarse y hacer sus propios colores. Es un proceso divertido, creativo y que además nos ahorra mucho tiempo al momento de trabajar. No se olviden de suscribirse si quieren más información sobre pintura académica y realismo. Les dejo mis datos de contacto y los veo en el próximo capítulo.